Mi hermana me sostenía el inhalador fuera de mi alcance mientras yo jadeaba de rodillas, observándome forcejear como si fuera un entretenimiento. «¡Ay, perdedor!», susurró con una sonrisa. Mis padres estaban sentados detrás de ella en el sofá, completamente quietos, sin hacer nada. Ese momento me enseñó algo que nunca olvidaré: puedes asfixiarte delante de tu propia familia, y aún así te llamarán dramático. Pasarían 19 años antes de que volviera a ver ese momento, y cuando lo hice, se estaba reproduciendo en una pantalla en un tribunal abarrotado. Justo antes de que terminara el video, ocurrió algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Me llamo Abigail Carter y durante la mayor parte de mi vida, creí que el silencio era la única forma de sobrevivir a mi familia. Crecí en una casa en Seattle que siempre lucía perfecta desde fuera. Setos recién podados, ventanas pulidas, un porche que mi madre decoraba cada temporada. Pero dentro, el aire se sentía más enrarecido, más denso, como si tuvieras que ganarte cada aliento. Eleanor, mi madre, dirigía la casa como algunos dirigen empresas, estricta, refinada, sin margen de error. Mi padre, Thomas, permanecía sentado en silencio al fondo, un hombre que creía que la paz se mantenía sin tomar partido. Y luego estaba Vivian, mi hermana pequeña, la niña de oro, la que, según decían, solo necesitaba un poco más de atención. Nunca me dijeron lo que yo necesitaba. A medida que crecía, más callada me volvía. No porque me faltaran opiniones, sino porque aprendí pronto que mi voz solo causaba problemas. En la mesa, Vivian hablaba de proyectos escolares o planes para el fin de semana, y las caras de mis padres se iluminaban. Cada vez que intentaba hablar, la energía en la habitación cambiaba. Mi madre se ponía rígida. Mi padre miraba el reloj, y la conversación seguía su curso como si yo nunca hubiera estado presente. A los 16, ya dominaba el arte de desaparecer. La única persona que realmente me veía era mi abuela, Margaret. Olía a lavanda y a libros viejos, y tenía una forma de escuchar que te hacía olvidar el mundo exterior de su sala. Con ella, no era dramática, ni difícil, ni invisible. Simplemente era Abigail. Algunos fines de semana, me escapaba a su casa para ayudarla a regar las plantas o a cocinar cualquier receta que se propusiera perfeccionar ese mes. Ella ponía su mano sobre la mía y decía: «Eres más fuerte de lo que creen». Esas palabras me acompañaron en más cumpleaños de los que me gustaría admitir, cumpleaños que mi propia familia a menudo olvidaba. Recuerdo haber cumplido 16 años y esperar a que alguien lo mencionara en la cena. Nadie lo mencionó. Vivian tenía un concurso de animadoras ese fin de semana y toda la casa estaba cubierta de pósteres y purpurina. Lo escuché en silencio, diciéndome que no importaba, que mi abuela lo recordaría. Y lo recordaba. Siempre lo recordaba. Cuando entré en la universidad, dejé un sobre grueso en la encimera de la cocina para que mis padres lo encontraran. A la mañana siguiente, había desaparecido. Mi madre nunca lo mencionó. Mi padre no dijo nada. Llamé a la oficina de admisiones para confirmar que me habían aceptado. En aquel entonces, me decía que eran cosas sin importancia. Las familias no eran perfectas. La gente se ocupaba. Pero normalizar el daño conlleva el peligro. Con el tiempo, dejas de notar que te están borrando. Y 19 años después, cuando el pasado finalmente regresó a mí, me di cuenta de que alguien más me había estado prestando atención todo el tiempo. Empezó una noche de martes cualquiera. De esas noches en las que el mundo se siente tan tranquilo que casi crees que el pasado no te afecta. Llegué a casa después de un largo día en la oficina, me quité los tacones, preparé té y abrí el montón de correo en la encimera. Facturas, un folleto, un sobre de caridad y, finalmente, uno que me dejó paralizada a medio sorbo. Una citación. Me ordenaba comparecer ante un tribunal de Seattle por un caso de difamación, Vivian Carter Monroe contra Rebecca Torres. Por un momento, me quedé mirando el nombre, el apellido de casada de mi hermana, impreso en negrita en la parte superior. No había hablado con ella ni con mis padres en 3 años. Portland se había convertido en mi borrón y cuenta nueva, un lugar donde nadie me llamaba dramática, difícil o excesiva. Pero ahora, la ley me estaba devolviendo a la órbita de la que había pasado media vida escapando. Dejé la citación, diciéndome que respirara. No conocía a ninguna Rebecca Torres. No sabía en qué se había metido Vivian. Y, sin embargo, un instinto en lo más profundo de mi pecho, viejo, magullado, a medio curar, empezó a dolerme. Esa noche, hice algo que no me había permitido en años. Busqué a mi hermana en internet. El blog de Rebecca apareció en segundos. El titular mencionaba acoso laboral, exclusión de reuniones, robo de crédito y rumores. La típica crueldad corporativa, hasta que llegué al último párrafo. Decía: Vivian tiene un patrón que se remonta a décadas. Pregúntale a su hermana sobre el incidente del asma.
Pregúntale por qué su familia pasó años asegurándose de que nadie le creyera. Se me cortó la respiración. Releí las palabras 3 veces, con las manos temblando a cada segundo. Ningún extraño debería haber sabido de ese día. Mis rodillas sobre la alfombra, mis pulmones colapsando, el inhalador fuera de mi alcance, la sonrisa burlona. Y ciertamente nadie debería haber sabido de los años posteriores, cuando mi familia insistía en que yo era dramática, olvidadiza, emotiva, cuando convertían cada recuerdo en algo que yo imaginaba. Pero alguien sí. Alguien había visto el patrón. De repente, pequeños fragmentos que había enterrado empezaron a emerger como escombros después de una tormenta. Mi abuela me llamó una noche, confundida, diciendo que no había sabido nada de mí en meses, aunque le había dejado 3 mensajes de voz esa semana. Mi carta de aceptación de la universidad desapareció. Las tarjetas de cumpleaños que me devolvieron sin abrir. La forma en que mis familiares dejaron de preguntar por mí por completo. Un patrón. Un borrado coordinado. Me alejé del escritorio, presionándome una mano contra las costillas. Durante 19 años, me culpé. Quizás era demasiado sensible. Quizás recordaba mal las cosas. Quizás era normal que las familias olvidaran, ignoraran, pasaran por alto. Pero esta línea en el blog de Rebecca me hizo sentir como si alguien encendiera una cerilla en una habitación oscura. Tomé el teléfono para llamar a un abogado, para encontrar la manera de no testificar. Y entonces me detuve. Mi familia había pasado casi 2 décadas asegurándose de que no tuviera voz. ¿Qué pasaría si, por una vez, la usara? Cerré el bloc de notas sobre mi escritorio y, en su lugar, abrí mi portátil para buscar un nombre que no había escrito en años. Una chica que una vez me dijo que le había salvado la vida y que ahora podría ayudarme a recuperar la mía. Se llamaba Nora Lawson. En el instituto, era la chica callada que llevaba un portátil de segunda mano a todas partes y evitaba el contacto visual con la gente que rodeaba a mi hermana. Por aquel entonces, la expulsaban de sus grupos de amigos, se burlaban de su ropa y la ignoraban cuando hablaba. No era lo suficientemente popular como para protegerla, pero me sentaba con ella a comer cuando nadie más lo hacía. Años después, se convirtió en especialista forense digital en Portland, una persona que se pasaba el día recuperando registros borrados y reconstruyendo rastros digitales que la gente creía haber enterrado. Cuando la llamé, no dudó. «Trae todo lo que tengas», dijo. «Si te borraron, te desborraremos». Su confianza me tranquilizó de una manera que no sabía que aún necesitaba. 2 días después, entré en su oficina. El espacio era pequeño, pero estaba lleno de equipos zumbando, pantallas que brillaban con líneas de datos y procesadores apilados ordenadamente en estanterías metálicas. Un lugar donde la verdad no desaparecía solo porque alguien la quería. Metí la mano en mi bolso y saqué el único objeto que conservaba de mi casa de la infancia, un DVD delgado en una funda de papel con una etiqueta escrita a mano por Vivian, Recuerdos de Familia 2004. Me lo llevé cuando me independicé a los 18, aunque nunca lo había visto. Incluso tocar la funda me tensaba los dedos. Nora se lo metió en el cuerpo. «Veamos que no quiso guardar tu familia», murmuró. En cuestión de minutos, se abrió una pequeña ventana en el monitor, la sala de estar de mi casa de la infancia. La cámara se movió ligeramente al oír la voz de Vivian, más joven, riendo mientras se acercaba rápidamente al reflejo de la pantalla oscura del televisor. Se me hizo un nudo en el estómago. Recordé ese día. Recordé sentir que me faltaba el aire, buscando mi inhalador de rescate en la mesa de centro. Recordé a Vivian arrebatándolo, manteniéndolo fuera de mi alcance mientras nuestros padres nos observaban. Pero nunca lo había visto desde este ángulo. Los dedos de Nora se movían por el teclado con precisión. La fecha y hora coinciden con lo que describiste. Y mira esto. Hizo un acercamiento a un reflejo en la vitrina detrás del sofá. Allí, apenas visible pero inconfundible, estaba Vivian sosteniendo el inhalador a la espalda, sonriendo. La evidencia que nunca tuve. La prueba que nunca creí que existiera. «Hay más», dijo Nora en voz baja. Encontró una serie de correos electrónicos recuperados, mensajes que mi madre y mi hermana habían enviado años atrás, coordinando historias, borrando pruebas, asegurándose de que mis familiares escucharan su versión primero. Cada uno confirmó lo que siempre sospeché, pero que nunca pude probar. Habían colaborado para borrarme, metódica y deliberadamente, durante años. «¿Qué quieres hacer con esto?», preguntó Nora. Me quedé mirando la pantalla, la verdad expuesta en píxeles y marcas de tiempo. Durante mucho tiempo, me habían dicho que el problema era yo, que recordaba mal las cosas, que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado. Pero aquí estaba la realidad, innegable y documentada. «Quiero testificar», dije. «Y quiero que vean esto». La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba,
con paneles de madera y un aire formal, y la luz de la tarde se filtraba por los altos ventanales. Llegué temprano y tomé asiento en la galería, observando cómo el espacio se llenaba gradualmente. Rebecca Torres estaba sentada con su abogada, una mujer de unos 40 años con una mirada serena y firme. Vivian entró minutos después, flanqueada por su propio equipo legal y nuestros padres. Vestía un traje azul marino, con el cabello perfectamente peinado, la imagen de una profesional agraviada. Eleanor estaba sentada a su lado, con la postura rígida y la expresión indescifrable. Thomas S. miraba las manos. Vivian no me vio al principio. Cuando lo hizo, se quedó paralizada. Se quedó pálida. Se inclinó hacia su abogado, susurrando con urgencia, pero él negó con la cabeza. El juez entró y la sala se sumió al instante en el silencio. El tribunal está en sesión, anunció. Comenzaremos con el testimonio del demandante. Vivian subió al estrado como si el aire la atrajera. Habló con voz pulida y firme sobre su carrera, su reputación, el daño que, según ella, Rebecca había causado. Se describió como una colega comprensiva, una mentora generosa, una mujer sorprendida por la traición. Las sex construir una narrativa ladrillo a ladrillo, una Tory de mentiras piladas. Y entonces su abogado pronunció la frase que abrió la puerta a todo lo que vendría después. Su señoría, la demandante desea demostrar que estas acusaciones se basan en invenciones derivadas del historial inestable de su hermana. La sala se inclinó. Vivian no me miró, pero vi la tensión en su mandíbula, el sutil cambio en sus hombros. Pretendía usarme como escudo. La jueza volvió la mirada hacia mí. Señorita Carter, el tribunal reconoce su presencia. Está registrada como testigo. Por favor, acérquese. Me latía con fuerza el pulso al ponerme de pie. Pero Nora me había preparado para esto. La verdad no necesita teatralidad. Solo necesita luz. El abogado de Vivian empezó en cuanto presté juramento. Señorita Carter, ¿es cierto que lleva años distanciada de su familia? Sí, respondí. Y diría que sus recuerdos podrían estar influenciados por angustia emocional o asuntos pendientes. No, dije con calma. Mis recuerdos están influenciados por lo que realmente ocurrió. Sonrió con suficiencia. ¿No es cierto que su familia expresó preocupación por su estabilidad mental cuando era más joven? Lo dijeron a mis espaldas, respondí. Nunca en mi cara ni con una evaluación profesional. No fue preocupación. Fue una táctica. Un murmullo recorrió la sala. Mi abogado se puso de pie. Su señoría, la defensa desea presentar un conjunto de documentos autenticados por un especialista forense digital certificado. El juez asintió. Procura. Nora se acercó a la pantalla al frente de la sala. Con unas pocas pulsaciones, mostró el primer correo electrónico. La fecha y hora brillaba en la esquina. Eleanora Vivian, borra el video y no se lo menciones a la abuela. Tenemos que guardar las apariencias. Se oyeron jadeos en la sala. Vivian se abalanzó. Eso está fuera de contexto. Nora volvió a hacer clic. Vivian a Eleanor, Yellow Heights. Le dije que Abigail se negó a bajar. Se lo creyó. Eleanor, bien. Sigue. Hay demasiado en juego. El juez levantó una mano. Señora Monroe. Permanecerá en silencio mientras se presentan las pruebas. Vivian se recostó, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Entonces llegó la frase que había esperado 19 años oír de alguien con autoridad. Antes de proceder, dijo el juez, volviéndose hacia la sala, veamos un video familiar. Se me revolvió el estómago, no de miedo, sino de anticipación. La verdad ya no me correspondía solo a mí. Las luces se atenuaron ligeramente al aparecer la imagen en la pantalla. Yo, a los 17 años, desplomándome sobre la alfombra, con los dedos estirados hacia el inhalador. El sonido de mi propia respiración resonando por los altavoces como un fantasma arrastrando cadenas. La voz de Vivian resonó, escalofriante y brillante. ¡Ay, perdedor! Algunas personas en la galería se taparon la boca. En la pantalla, mis padres estaban inmóviles en el sofá, observando, sin moverse, sin ayudar. La expresión del juez se tensó. El abogado de Rebecca parecía atónito. Incluso Thomas cerró los ojos, la vergüenza irradiaba calor. Pero Eleanor no apartó la mirada. Miraba la pantalla con una quietud gélida que heló la sala. Entonces la cámara captó algo más, un reflejo en la vitrina. Vivian sostenía el inhalador a la espalda, sonriendo. Cuando terminó el video, el silencio era tan denso que podía oír el zumbido de las luces del techo. Vivian se levantó vacilante. Esto está editado. Esto no es. Pero se le quebró la voz. Le temblaban las manos. Y entonces, tal como lo describe la miniatura, tembló y empezó a gritar. No lo entiendes. No entiendes cómo era. Siempre estorbaba. Mamá decía.
Señorita Monroe, la interrumpió el juez bruscamente. Siéntese. Sus gritos se convirtieron en sollozos de pánico. Eleanor intentó agarrarla, pero Vivian se apartó bruscamente, desmoronándose delante de todos. Por primera vez en mi vida, presencié cómo la verdad desprendía cada capa de su imagen cuidadosamente forjada. La jueza carraspeó. Con base en los correos electrónicos, las pruebas en video y el patrón de comportamiento documentado descrito en el testimonio, el tribunal considera que las afirmaciones de la demandante carecen de credibilidad. Además, las pruebas sugieren firmemente un patrón prolongado de maltrato psicológico dentro de la familia. Vivian gimió, tapándose la boca con las manos. Eleanor permaneció inmóvil, con los dedos apretados alrededor de la correa de su bolso. Thomas miraba al suelo, con los hombros encorvados, como si el peso de décadas finalmente se hubiera asentado sobre él. El juez continuó con voz firme: este caso queda desestimado. Las costas se asignarán al demandante. Las implicaciones de estos documentos se remitirán a los tribunales civiles correspondientes para su revisión por separado. El mazo golpeó. Un sonido como el de un portazo que cerraba un capítulo entero de mi vida. Exhalé por primera vez en años. Mientras la sala se dispersaba, Vivian se desplomó en su silla, con el rímel corrido y la respiración entrecortada. Eleanor permaneció inmóvil. Thomas se acercó a mí suavemente, con la voz apenas audible. Abigail, susurró. Lo siento. Lo miré a los ojos y, por una vez, no apartó la mirada. Deberías haberlo hecho, dije con dulzura, hace mucho tiempo. Entonces salí de la sala, dejando atrás su silencio, adentrándome en un futuro finalmente libre del suyo. Los procedimientos judiciales civiles que siguieron fueron más lentos que el juicio. Pero el resultado me dejó un peso en los huesos. El juez que revisó el patrimonio de mi abuela examinó cada entrada de su diario, cada correo electrónico que Nora recuperó, cada instancia en la que mi madre y mi hermana me habían descrito como inestable o indiferente. Lo que emergió fue un patrón tan deliberado que ya no me sorprendió, solo aclaró lo que había pasado años intentando identificar. Al final, el fallo fue contundente. La herencia original había sido manipulada mediante engaños. Vivian recibió la orden de devolver aproximadamente $180,000 en bienes que ya había incorporado a su vida, reformas, un coche y escapadas de fin de semana. Para una mujer que había forjado su identidad como la favorita, el golpe financiero no fue nada comparado con el desmoronamiento público. Su empleador inició una revisión interna. Su marido solicitó la separación. Para el verano, vivía sola en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Eleanor no perdió dinero. Perdió algo que valoraba más, su reputación. La comunidad que había cultivado durante décadas, los grupos religiosos, los círculos vecinales, la imagen refinada de una madre devota, se derrumbó bajo el peso de sus propias palabras, preservadas en archivos de correo electrónico. Las invitaciones desaparecieron. Las conversaciones se interrumpieron. Se convirtió en una mujer de la que la gente hablaba en susurros en lugar de admirarla. En cuanto a Thomas, me tendió la mano una vez más, esta vez con honestidad. No pidió perdón. Pidió comprensión, y le di lo único que podía, espacio para empezar de nuevo, pero sin volver a entrar. ¿Y yo? Finalmente, exhale. Creé el Fondo Margaret Carter, una pequeña fundación que ayuda a sobrevivientes de abuso psicológico familiar a reconstruir sus vidas. Sentí que le devolvía lo que mi abuela me había dado, la prueba de que nunca fui invisible. En los meses siguientes, aprendí algo sencillo pero transformador. La familia no se define por la sangre, sino por quienes te ven, te creen y se niegan a dejarte desaparecer. Mi pasado no desapareció, pero ya no me pertenecía. Finalmente respiré con libertad, no porque mis pulmones fueran más fuertes, sino porque la verdad lo era. Si mi historia te identifica, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete.